Capítulo 3. Socios por amor a él. En 1966 nuestra familia se mudó a Marília, en el estado de Sao Paulo, y allí nos quedamos hasta 1974. Una de las cosas positivas de esa ciudad del interior era la libertad de jugar con los amigos en la calle sin preocupaciones. Elevábamos cometas, barriletes, jugábamos al fútbol, nadábamos en los arroyos, jugábamos a las escondidas, hacíamos girar trompos, jugábamos con petecas, un tipo de bádminton, y disputábamos partidas de bolitas, también conocidas como canicas, pichas, metras, bolinchas y muchos otros nombres a lo largo de Latinoamérica. Parece que esos juegos venían por temporadas y no sé bien cómo empezaban ni cómo terminaban. Fue durante la temporada de las bolitas que mi mamá me vio con un montón de ellas y me llamó para aconsejarme que no jugara a ganar, es decir, apostando. Yo acepté su consejo, pero no tardé mucho en desobedecerlo. Parafraseando lo que decía mi profesor de lengua, Pedro Apolinario, la desobediencia es atrevida, ¿no? Un día me encontré con Carliños, un amigo más chico y joven que yo, y lo invité a jugar a las bolitas. Le aclaré que sería a ganar, aprovechándome de que yo era mayor que él. Mi intención era quedarme con sus bolitas, y él aceptó enseguida. Apenas empezamos a jugar me di cuenta de que su puntería para acertar las bolitas era muy buena y que casi nunca fallaba. Yo comencé a perder y cada una de mis bolitas fue pasando a sus manos. Pero, como todo jugador, pensé que la suerte cambiaría y que iba a dar vuelta el juego. Seguí fallando hasta perder todas mis bolitas. Entonces se me ocurrió una idea que, confieso, no fue honesta ni justa. Le propuse hacer una sociedad con la intención de que juntos ganáramos muchas bolitas jugando contra los demás chicos y luego dividiéramos todo. Como ya había perdido todas las mías, al volvernos socios tendría la mitad de todas las que él tenía. Increíblemente aceptó mi propuesta y nos hicimos socios. El resultado fue que nos volvimos más amigos, más cercanos y pasamos más tiempo juntos, uniendo nuestros intereses. Aunque nuestra amistad mejoró gracias a esa sociedad, sé que lo que hice no estuvo bien. Fui oportunista y egoísta, usando motivos equivocados para esa alianza. Ya le pedí perdón a Dios y ahora necesito encontrarme con Carliños y disculparme con él también. ¿Cuál es tu opinión sobre las sociedades? ¿Son algo bueno o malo? Mi papá solía decir que los calcetines solo sirven para los pies y además se rompen, queriendo dar a entender que ser socio no es una buena idea. A pesar de las dificultades que pueda tener una sociedad, todavía puede ser buena, dependiendo de la persona con quien uno se asocia, del propósito, de las reglas y de los acuerdos. Creados como socios. ¿Sabías que al planificar la creación del hombre, Dios estableció que uno de los propósitos de la existencia del ser humano sería convertirse en su socio? En Génesis 1:26 Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Te invito a prestar atención a la palabra dominio en este texto. En el original hebreo es radá, que significa gobernar, administrar, gestionar. Entonces, cuando Dios crea al hombre, Él hace del ser humano su socio, gerente, administrador y mayordomo. El ser humano debía tener una función aquí en el planeta Tierra, cuidar de todas las cosas del mundo y gestionarlas. Debía ocuparse de todos los animales, ya sean del mar, de la tierra o del aire, cuidar de todo y de todos como un agente de Dios en la tierra. El dominio que el ser humano ejercería, la mayordomía que desempeñaría, también debía ser similar al dominio y gobierno de Dios, basado en el amor, la misericordia y la justicia. Al gobernar el mundo, el hombre y la mujer tenían que seguir las reglas de Dios y rendir cuentas de su gestión al Señor. No podían hacer lo que les pareciera bien, sino que debían actuar de acuerdo con las orientaciones del dueño, el creador del mundo. Mira lo que la Biblia dice al respecto.
le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Salmo 8:6. Los altos cielos son del Señor, pero dio la tierra a los hombres. Salmo 115:16. Entonces lo llamó y le dijo: ¿Qué es esto que me dicen de ti? Prepárame un informe de tu administración, porque ya no puedes seguir siendo mi administrador. Lucas 16:2. Nada creado está oculto de la vista de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Ellos darán cuenta al que ha de juzgar a vivos y a muertos. Primera de Pedro 4:5. Es claro que se trata de una sociedad entre partes desiguales. Dios es el Señor y el ser humano es su administrador sobre toda la tierra. El contrato. El contrato de una sociedad es responsable de regular las obligaciones y los derechos de sus miembros. En el caso de la relación entre Dios y sus seguidores, existe un compromiso mutuo que implica varias promesas. Dios, que es el propietario y socio mayoritario, se compromete a hacer las siguientes cosas. Nunca nos deja solos. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Nos concede al Espíritu Santo, que es Dios igual que Él, para ser nuestro consolador diario. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que yo esté con ustedes para siempre. Juan 14:16. Provee a todas nuestras necesidades a través de Jesús. Filipenses 4:19 dice: Mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús. Dispone seguridad las 24 horas que nos guarda y protege. Salmo 34:7 dice: El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuida de nosotros. Primera de Pedro 5:7 dice: Echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Obra en todas las cosas, incluso las que son adversas, para que se transformen en bendición. Romanos 8:28 dice: Sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados según su propósito. Nos sustenta con su poderosa mano cuando estamos en dificultades, problemas, luchas y aflicciones. Isaías 41:13 dice: Porque yo, el Señor, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice: No temas, yo te ayudo. Nos guía y nos enseña. Isaías 48:17 dice: Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel: Yo, el Señor tu Dios, que te enseña para tu bien, que te encamina por la senda que debes seguir. Nos fortalece y nos ayuda. Isaías 41:10 dice: No temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sana el alma afligida. Salmo 147:3 dice: Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, levanta a los vacilantes. Salmo 145:14 dice: El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Nos da sabiduría. Santiago 1:5 dice: Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todas generosamente y sin reprochar, y le será dada. Nos levanta. Salmo 146:8. El Señor abre los ojos de los ciegos, levanta al caído, ama a los justos, pelea nuestras batallas. Segunda de Crónicas 20:15 dice: El Señor les dice así: No teman ni se amedrenten ante esta gran multitud, porque la guerra no es de ustedes, sino de Dios. Nos asiste en la enfermedad. Salmo 41:3. El Señor los sustentará en el lecho de dolor, los sostendrá en su enfermedad, nos resucitará después de la muerte. Juan 6:40 dice: Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Dios confirma este compromiso con la sangre de su propio Hijo. Marcos 14:24, y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada en favor de muchos. ¿No es maravilloso lo que Dios nos promete en este contrato de sociedad con Él? Entonces viene una pregunta: ¿Dios cumple lo que prometió? Quizá Josué, sucesor de Moisés, nos ayude con la respuesta cuando dice:
En Josué 21:45 no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dios es completamente fiel y cumple cada una de sus promesas. La próxima pregunta es si Dios es capaz de cumplir todo lo que prometió. Job, el héroe de los sufrientes, confirma en Job 42:2, yo sé que tú lo puedes todo, no hay nada que no puedas realizar. Sí, Dios es poderoso y competente para cumplir todo lo que prometió. Capital divino. Ya que estamos hablando de la sociedad de Dios con el ser humano, sería importante definir algunas cosas. Primera cuestión, ¿con qué capital y recursos Dios entra en esta sociedad? El Salmo 24:1 responde, del Señor es la tierra y su plenitud, del mundo y los que habitan en él. El Salmo 50:10 y 11 agrega, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de los animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todos los animales del campo son míos. En Ageo 2:8, Dios afirma, mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor Todopoderoso. El profeta Isaías amplía la idea en Isaías 40:12. ¿Quién ha medido el océano con la palma de la mano o calculado con los dedos la extensión del cielo? ¿Quién ha puesto en una medida todo el polvo de la tierra o ha pesado en balanza las colinas y montañas? La segunda cuestión, ¿cuál es el negocio de Dios en esta sociedad? Después de la entrada del pecado y del descarrío del ser humano, Jesús afirma en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es la actividad en la que Dios se ocupa, en la que Él tiene el supremo interés, salvar al perdido. Me gustaría agregar a ese propósito divino de salvar una idea presentada en Génesis, cuidar la tierra de las personas, de los animales y del medio ambiente. Podemos verlo en Génesis 1:28. Podríamos resumir entonces que el negocio de Dios es cuidar y salvar. Cuidar del planeta con todo lo que contiene y principalmente salvar a las personas. Si somos socios de Dios, el negocio de nuestra vida debería ser el mismo que el de Dios, cuidar y salvar. Sin embargo, quieren hacernos creer que el objetivo de nuestra vida es tener, poseer, tener dinero, casas, autos, poder, viajes, confort, lujo. De esta manera, el objetivo de cuidar y salvar desaparece de nuestros propósitos. No oímos a los padres decir a sus hijos, queridos, ustedes deben estudiar, sacar buenas notas, obtener conocimiento para ir a una buena universidad y calificarse así para cuidar y salvar. Lo que comúnmente oímos es que ellos deben hacer todo eso para tener una buena casa, un buen auto, un buen plan de salud, poder viajar y comer bien, tener una vida confortable, una buena reserva para las emergencias y un buen plan de jubilación. No es extraño entonces que la misión de cuidar y salvar desaparezca de nuestras prioridades, de nuestro radar de propósitos y de nuestra noción de felicidad. Capital humano. Como socio de Dios, ¿cuál es la contribución del ser humano? ¿Cuáles son los medios y los recursos que el hombre puede ofrecer para ese negocio de cuidar y salvar? En verdad, todo lo que tenemos viene del Señor. Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Eso dice en Primera de Crónicas 29:14. Debemos a Dios nuestra existencia, nuestra vida. Hechos 17:24, 25 y 28 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él da a todos vida, aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Nuestro capital es provisto por nuestro socio mayoritario. Él provee todos los recursos para usarnos en esta sociedad. Salmo 103 dice así, sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es una sociedad entre desiguales. A continuación vamos a analizar algunos de esos recursos con los que Dios nos equipa. El cuerpo y la energía. El cuerpo humano es una de las cosas más maravillosas y complejas de la creación de Dios. Veamos algunos datos solo para tener una leve noción de lo que es nuestro cuerpo y su composición. Cerca de 30 billones de células, cerca de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos, más de 650 músculos esqueléticos, 3.000 millones de fibras nerviosas, 30 billones de glóbulos rojos, 100.000 millones de neuronas. Esos miles de millones de neuronas envían y reciben más señales que todos los celulares del mundo. 1 millón a 1.2 millones de fibras nerviosas en cada nervio óptico. 6 a 7 millones de neuronas olfativas. 30.000 fibras nerviosas que forman el nervio auditivo. 400 a 700 millones de alveolos pulmonares. 20.000 millones de células productoras de leche cada mama. Toda esta obra maestra, que es nuestro cuerpo, tiene una finalidad mayor según el apóstol Pablo, porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6:20. Glorificamos a Dios cuando usamos nuestro cuerpo y nuestra energía para cuidar y salvar. Por eso debería preservarse la salud tan sagradamente como el carácter. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, será destruido por el Señor, porque ese templo es santo y ese templo son ustedes. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Primera de Corintios 6, 19 dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, que tienen de Dios, que no son sus propios dueños? De esta manera el Espíritu Santo une los propósitos divinos con nuestra intención de usar el cuerpo para cuidar y salvar. Tiempo. Dios nos da 24 horas, 1440 minutos, 86.400 segundos por día. ¿Para qué? Vamos a reflexionar sobre cómo gastamos el tiempo considerando una expectativa de vida promedio de 75 años. Cerca de 2 años de vida lavando ropa, 114 días riendo en promedio, pasamos 6 minutos de cada uno de nuestros días riendo. La generación de los años 50 era más alegre, se reían en promedio 18 minutos por día, apuntó una investigación de Ocean Village. 5 meses reclamando, según una investigación conducida por Hilary Blins. Las personas se quejan por un mal servicio 8 minutos al día en promedio. 25 años durmiendo, teniendo en cuenta al público brasileño como muestra, ver televisión generalmente ocupa casi la mitad de su tiempo libre. Calculando 5 horas de televisión al día, el resultado es alrededor de 16 años frente a una pantalla. Considerando el promedio nacional de 39 horas de trabajo semanales, un brasileño dedicará 10,9 años de la vida al trabajo. Según una investigación de la revista Reader Digest, los hombres pasan 3.000 horas o 4 meses de su vida afeitándose. En promedio, una persona pasa 1.643 días o cerca de 4 años comiendo. Una mujer pasa 14.000 horas o 1.6 años a lo largo de toda su vida cepillando, peinando, lavando, secando, alisando, cortando y arreglando su cabello. La empresa de investigación de marketing OnePool.com analizó los hábitos de compra de unas 2.000 mujeres y estimó que el tiempo que pasan haciendo terapia de compras es 8.5 años. Y el tiempo que se pasa en las redes sociales, según la investigación digital 2024 realizada por la empresa Wear Social, en asociación con la plataforma Millwater, en enero del 2024, los brasileños pasan un promedio de 3 horas y 37 minutos al día en las redes sociales. Es importante recordar que este promedio puede variar según la edad, la región y otros factores demográficos.
Si calculamos un tiempo mínimo de atención a la esposa o al esposo de 15 minutos por día durante 50 años de casados, sumaría un total de 273.750 minutos, lo que equivale a aproximadamente 190 días o 6.3 meses, equivalente a 1,05% de tiempo juntos. ¿Y sabes cuál es la estrategia de los matrimonios? Que la mayoría de ellos no pasan ni siquiera 15 minutos por día dedicando su atención a su cónyuge. Si separamos 15 minutos de lectura diaria de la Biblia, comenzando a los 10 años y continuando hasta los 75, sumaría un total de 355.875 minutos, lo que equivale a aproximadamente 247 días u 8,2 meses, lo que sería un 1,04% del tiempo en esos 65 años. ¿No es increíble que gastemos tanto tiempo en tantas otras cosas y reservemos tan poco para lo que es esencial? ¿Cómo estás usando tu tiempo? Elena de White advierte: nuestro tiempo pertenece a Dios, cada momento es suyo y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. De ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. El valor del tiempo sobrepuja todo cómputo. Cristo consideraba precioso todo momento y así debemos considerarlo nosotros. La vida es demasiado corta para desperdiciarla. No tenemos sino unos pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la eternidad. La Biblia nos dice que hay tiempo para todas las cosas. Eclesiastés 3:1 dice: en esta vida todo tiene su momento, hay un tiempo para todo. Por lo tanto, debemos usar el tiempo sabiamente. El Salmo 90:12 dice: enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Y debemos aprovechar el tiempo. Efesios 5:15 y 16 dice: miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Nuestro tiempo debería ser usado prioritariamente para cuidar y salvar. Talentos y habilidades. Las escrituras señalan que Dios dota a los seres humanos con dones y habilidades. Pablo presenta estas capacidades y habilidades puestas a disposición de Dios para ser utilizadas según la voluntad del Espíritu Santo. La iglesia se describe como una comunidad de personas talentosas al servicio del mundo. Dios espera que estas habilidades se empleen al servicio de nuestros semejantes. Ver Éxodo 31, 2 al 6. Nuestra responsabilidad en la sociedad con Dios implica un ministerio y una misión que ayuden a satisfacer las necesidades humanas en nombre de Cristo, mediante el ejercicio de los dones. Primera de Pedro 4, 10 y 11 y Romanos 12, 6 al 8. Podemos clasificar los talentos en tres categorías. Primero, talentos naturales. Son habilidades con las que nacemos, como la inteligencia, la creatividad y la capacidad de comunicación. Segundo, talentos sobrenaturales o dones. Habilidades espirituales otorgadas por el Espíritu Santo, como el don de la sabiduría, la enseñanza, la sanación y el don de lenguas. Tercero, talentos adquiridos. Habilidades que aprendemos a lo largo de la vida mediante el ejercicio y la práctica, como habilidades técnicas, sociales y emocionales. Algunas de las habilidades que podemos enumerar incluyen habilidades artísticas, tocar un instrumento musical, cantar, pintar, diseñar, esculpir, etc. Habilidades manuales: coser, tejer, hacer ganchillo, crochet. Manualidades en general: trabajar con carpintería, cerámica, reparar cosas, etc. Habilidades mecánicas: saber cómo funcionan las máquinas y los aparatos y saber manejarlos. Habilidades intelectuales: estudiar, leer, escribir, enseñar, comunicarse de manera eficaz, etc. Habilidades interpersonales: desarrollar vínculos saludables, actuar con empatía, escuchar activamente, trabajar de manera colaborativa, etc. Habilidades inventivas: crear cosas nuevas, tener ideas creativas e innovadoras. Habilidades administrativas: gestionar personas, proyectos, empresas y organizaciones. Habilidades físicas: ser fuerte, tener resistencia, flexibilidad, velocidad, equilibrio, coordinación motora, agilidad, etc.
El objetivo principal de nuestros dones y talentos es glorificar a Dios, satisfacer las necesidades de la familia y servir al prójimo. Desafortunadamente, muchas personas utilizan sus dones de manera equivocada con el único objetivo de obtener fama, enriquecerse y alimentar su ego, olvidando que recibieron esos dones para donarlos y bendecir la vida de otras personas. Nuestros dones y talentos deben utilizarse ante todo para cuidar y salvar. Dinero o recursos financieros. Según el Departamento de Prensa de la Universidad Federal de Campina Grande, Brasil, la distribución de los ingresos personales es tan desigual en el mundo que el 2% más rico de la población adulta posee más del 50% de los activos mundiales, mientras que el 50% más pobre solo posee el 1% de la riqueza del planeta. Mahatma Gandhi afirmó que hay suficiente en el mundo para todas las necesidades humanas, pero no hay suficiente para la codicia humana. Ciertamente, Dios dotó a nuestro planeta de muchas riquezas para satisfacer las necesidades de todos sus hijos. Sin embargo, la codicia, la avaricia y el egoísmo han alejado al hombre de los propósitos de Dios, que son cuidar al prójimo y salvarlo. El ser humano se concentra en cuidar solo de sí mismo, sin tener en cuenta que Dios nos concede recursos en exceso para compartir con los demás las bendiciones que recibimos. Los recursos financieros desempeñan un papel importante al ayudarnos a darnos cuenta de cuánto estamos involucrados en la misión de cuidar y salvar o no. Podemos incluir en estas consideraciones el diezmo, que corresponde a la 10ª parte de nuestros ingresos, establecido por Dios como una forma de reconocimiento de su creación y mantenimiento, así como para financiar la propagación del Evangelio. Podemos ver Levítico 27, 30 al 32, Números 18, 21, 1 de Corintios 9, 13 y 14. Este mandamiento fue obedecido por Abraham y Jacob. Podemos ver en Génesis 14, 20 y 28, 20 al 22, confirmado por Jesús en Mateo 23, 23 y Lucas 11, 42, y también por Pablo en 1 de Corintios 9, 13 y 14. Además, Dios instituyó las ofrendas como una forma de cuidar y salvar a las personas. Las ofrendas son diferentes del diezmo en su uso y simbolismo, ya que mientras el diezmo nos recuerda a Dios como creador, la ofrenda nos remite a Jesús como redentor. Cada vez que ofrecemos una ofrenda, estamos imitando a Dios, que nos dio a Jesús como regalo a nosotros, los pecadores. Ver Efesios 5, 1 y 2. De esta manera, Dios utiliza nuestros recursos financieros para salvar a las personas a través de la iglesia y para cuidar de los pobres y necesitados. ¿Cuidar de quién y salvar a quién? Como socios de Dios, Él espera, y es nuestra responsabilidad, que cuidemos de nosotros mismos y de nuestra familia, y que nos salvemos a nosotros mismos en primer lugar. Tu familia y tú están en la parte superior de la lista de personas a quienes Dios desea cuidar y salvar. ¿No es maravilloso? Mi familia y yo. Por lo tanto, debemos utilizar nuestros recursos físicos y nuestra energía para satisfacer las necesidades de nuestra familia, aprovechando el tiempo para disfrutar de momentos juntos, compartiendo alegría, comunión y crecimiento mutuo. Además, nuestros dones y talentos deben utilizarse para promover nuestro propio desarrollo y bienestar, así como el de nuestra familia. Nuestros recursos financieros deben satisfacer nuestras necesidades y las de nuestros seres queridos. No hay nada de malo en tener comodidades y vivir bien, ya que Dios nos da la capacidad de generar riqueza para satisfacer nuestras necesidades y las de nuestra familia. Sin embargo, hay otros dos grupos de personas a los que Dios también desea cuidar y salvar: los pobres y los necesitados. Los recursos de tiempo, energía, fuerza, habilidades y dinero también tienen el propósito de atender a los desfavorecidos de este mundo, que viven al margen de la dignidad humana y necesitan ayuda para comer, vestirse, estudiar y satisfacer otras necesidades básicas. Recuerdo un momento en el que trabajaba en la Asociación Paulista Central en Campinas, Sao Paulo, en el que se desafió a todos los empleados de la oficina a utilizar sus talentos para marcar la diferencia en la vida de alguien.
El equipo de ingeniería encontró una casa prácticamente en ruinas en un barrio cercano a la asociación. Buscaron al dueño de la casa, el señor Aurelino, que vivía con 4 nietos, para presentarle un plan de reforma de la vivienda. Su respuesta inmediata fue que no tenía dinero para ninguna reforma. El equipo le explicó que se trataba de un proyecto personal suyo y de la iglesia, y que él no tendría que gastar nada en la reforma. Sorprendido, aceptó y comenzaron el trabajo. Es interesante que los vecinos, al ver este gesto tan hermoso del equipo, también se dispusieron a ayudar en la reforma. Tuvieron que derribar paredes, restaurar puertas y ventanas, comprar un fregadero nuevo para la cocina, en fin. Tras unos 3 meses de trabajo, entregaron la casa bonita, pintada y arreglada al señor Aurelino. Quedó tan impresionado por lo que sucedió en su casita que quiso saber más sobre ese Dios que motivaba a las personas a usar sus habilidades, su tiempo y sus propios recursos para ayudar a los pobres. Como resultado, algún tiempo después, Aurelino fue bautizado y pasó a formar parte de aquellos que viven para cuidar y salvar. Los perdidos. Perdido es aquel que va hacia la muerte pensando que camina hacia la vida. La mayoría de ellos ni siquiera sabe que sin Jesús no hay vida verdadera. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Nuestra misión es anunciar a Jesús. Estamos llamados a continuar el ministerio de Jesús, que buscaba a los perdidos. Nuestra misión es presentar a Jesús, que es luz, pan y dirección. Recibimos recursos para ser utilizados en favor de los perdidos. Cuando entregamos fielmente nuestros diezmos y ofrendas, estos recursos bendecidos se aplican en proyectos de evangelización, en la compra de materiales y para impulsar la predicación a través de los medios digitales. También se utilizan para atender las necesidades de los campos misioneros fuera de nuestras fronteras nacionales. Los dones y los talentos otorgados por el Espíritu deben utilizarse para atraer a los perdidos. Los coros, grupos musicales, cuartetos, tríos, dúos y solistas no solo deben actuar en los cultos de adoración dentro de la iglesia, sino también en hospitales, plazas públicas, orfanatos, asilos y hogares, para llevar, además del mensaje de salvación, simpatía, ayuda y amor. Las serenatas deberían estar despertando el corazón de muchos en las madrugadas sin Dios. ¿Cuánto de nuestro tiempo y nuestra energía hemos utilizado para buscar a los perdidos? ¿Está en nuestra agenda trabajar al menos un día en favor de las personas sin Dios, sin esperanza y sin salvación? ¿Cuántas noches de sueño hemos perdido preocupándonos por los caídos y alejados de Dios? ¿Hemos llorado por ellos? A veces escucho comentarios como: sería bueno que Dios enviara un fuego del cielo para exterminar a esa gente del carnaval, de los desfiles gay, de los bares, de los burdeles. Pero si Dios no se complace en la muerte de los impíos, sino que desea que todos se arrepientan, ver Ezequiel 18:32. ¿Qué decir de nosotros que somos sus socios? La preocupación de Dios debería ser la nuestra. Cada vez que alguien se pierde, nuestro negocio sufre pérdidas. Ante el carnaval, el desfile gay, los bares, nuestra reacción no debería ser crítica, sino de un corazón angustiado y llanto por aquellos que van por el camino de la perdición. Cada persona que es bautizada representa una ganancia en el negocio de Dios, que es cuidar y salvar. Esto debería llenarnos de alegría. Es como si fuera nuestro gol. Así como hay emoción entre los aficionados cuando se marca un gol, también debería ser nuestra alegría por alguien que acepta el amor de Jesús y es bautizado. Cuidar y salvar debería ser nuestra prioridad y nuestra máxima alegría. Sin embargo, lo que hemos visto es una concentración de todos los recursos que el Señor nos concede en nosotros mismos y en nuestra familia. Son nuestra ropa, nuestras vacaciones, nuestro automóvil, nuestra casa, nuestra educación, nuestros cursos. Y así seguimos centrando nuestra vida en nosotros mismos, olvidando que tenemos que salvar y cuidar a más personas que Dios pone en nuestro camino. Es impresionante cómo, en esta época de consumismo desenfrenado,
Seguimos comprando, gastando y acumulando sin darnos cuenta de que el excedente que Dios nos concede no es solo para nuestro propio beneficio y el de nuestra familia, sino también para salvar y cuidar a los demás. Con todo lo que tenemos, seguimos sin ser tan felices como imaginábamos. ¿A qué se debe esto? Tener cosas nunca satisfará el anhelo profundo del alma. Fuimos creados para algo más grande que simplemente poseer bienes. Nuestro ADN fue programado para encontrar placer en servir al prójimo con amor. No te dejes engañar por esas promesas vacías de felicidad basadas en el materialismo, que prometen mucho, pero que no cumplen lo que anuncian. La verdadera felicidad solo se alcanza cuando cumplimos el propósito para el que fuimos creados: cuidar y salvar. Robando al socio. Cuando maltratamos a alguien, ya sea nuestra esposa, esposo, hijo, padre, vecino, compañero de trabajo, mascota o cualquier otra persona, estamos haciendo lo contrario de lo que nos propuso Dios, que es cuidar y preservar a los demás. Un día íbamos en automóvil desde Vila Matilde hasta el centro de Sao Paulo, por la avenida Radial Este, donde los carriles son muy estrechos y alguien casi chocó con nuestro auto. Mi reacción inmediata fue enfadarme. Con las ventanillas cerradas dije, sin que la persona me oyera: pero qué tonto. Pasados unos segundos, mi esposa me miró con calma y me dijo: creo que Dios, que es el padre de esa persona, no se alegró de que la llamaras tonto. Entendí la lección. Cada persona forma parte de nuestra misión de cuidar y salvar. No puedo tirar piedras contra mi propio patrimonio. Todo hijo de Dios debe ser tratado con respeto y amor, independientemente de sus acciones. Cuando dejo de cuidar mi cuerpo, lo que me permitiría tener la mejor energía para poder cuidar y salvar, estoy perjudicando a mi socio. Cuando pierdo mi tiempo con tonterías e inutilidades, estoy yendo en contra del propósito de Dios de usar el tiempo para cuidar y salvar. Cuando dejo de devolver el diezmo del Señor y soy mezquino en las ofrendas, estoy afectando la causa a la que fui llamado a patrocinar. No estoy participando en la expansión del reino de Dios. Cuando cierro los ojos y no abro la mano para atender a los necesitados que me rodean, estoy bloqueando el canal de bendición que el Señor quiere dejar abierto. Socio y empleado. Imagina que la iglesia es la oficina de nuestro negocio de cuidar y salvar. En este escenario, ¿te ves como socio o como empleado? A veces actuamos como empleados y no como socios del negocio. Cuando termina la jornada laboral, el empleado simplemente recoge las cosas y se va. Cumple con su parte, nada más. El socio, por otro lado, tiene otra postura. Se involucra. Suele quedarse después del horario laboral. Comprueba que las luces estén apagadas, que el aire acondicionado esté apagado y que todo esté en orden. Cuando el socio llega a la empresa y ve un papel en el suelo, lo recoge él mismo o llama a alguien para que lo limpie inmediatamente. Al fin y al cabo, le importa el entorno, la imagen de la empresa. No quiere que nadie llegue después que él y se encuentre con el lugar sucio. El empleado, por su parte, puede incluso darse cuenta de la suciedad, pero en lugar de actuar, critica, se queja del descuido, pero no se responsabiliza. ¿Cómo actuamos con respecto a la iglesia? ¿Tenemos una mentalidad de socios o de empleados? Cuando vamos al baño de la iglesia y hay papel tirado por el suelo o el piso está mojado, ¿qué haces? ¿Buscas la manera de limpiarlo para resolver el problema o te vas diciendo que la gente es descuidada? ¿Te importa? Cuando una pared de la iglesia está sucia o con moho, ¿buscas la manera de resolver el problema o crees que no es tu responsabilidad? ¿Te preocupa si la caja de la iglesia tiene recursos suficientes para la evangelización, para atender a los departamentos de la iglesia, o eso no es asunto tuyo, ya que no es de tu competencia? Normalmente, cuando las cosas no van bien financieramente en las empresas, el socio pierde el sueño buscando soluciones
e incluso vende su auto, su casa y otros bienes para salvar el negocio. Esto no suele ocurrir con los empleados. Si tu iglesia ha bautizado a pocas personas o a ninguna, ¿te interesa o crees que eso es solo responsabilidad del pastor, del líder misionero o de los ancianos? En nuestra tarea de cuidar y salvar, cada persona cuenta. El que se convierte y es bautizado es una victoria y cada persona que se involucra en las drogas, la prostitución, los vicios, cada persona que se pierde es una gran pérdida para el reino de Dios, para la causa de la que somos socios. No podemos ver crecer el negocio de la competencia y quedarnos pasivos. Las filas del mal crecen día a día y parece que eso no nos afecta. Sin embargo, los asuntos financieros de la iglesia sí deberían ser de nuestra incumbencia. El movimiento misionero sí debería ser de nuestro interés. Atender a las personas necesitadas de pan y salvación sí debería ser nuestro enfoque de actuación. Es mi responsabilidad, es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad cuidar de los asuntos del Padre. El socio piensa en su negocio todo el tiempo. Tiene el corazón, el bolsillo y el alma en el negocio. Si queremos cumplir con nuestra responsabilidad ante Dios, tenemos que cambiar nuestra mente, nuestra postura y nuestra actitud ante las cosas y las personas. Dios y su causa tienen que ocupar el centro de nuestra vida. Es hora de levantarnos y asumir de verdad nuestra responsabilidad de cuidar y salvar. La gran pregunta es, ¿te ves y te comportas en la iglesia como socio o como empleado? Sociedad compartida, Dios y tú. Las responsabilidades, las tareas y los recursos se comparten entre tú y Dios. Los problemas, las lágrimas y las aflicciones de tu vida se dividen entre Dios y tú. Tu desempleo, el problema con tu hijo, tu lucha contra la enfermedad, contra el pecado, también son el mayor interés de Dios. No estás solo. Tus sueños y tus alegrías también son de Él. La vida eterna ya es tuya porque quien tiene al Hijo, el heredero, tiene la vida. Resultados en la experiencia personal. Recuerdo haber visto un informe especial de Navidad en el que una comunidad vecinal ofrecía un almuerzo a las personas sin hogar. Entrevistaron a una de las colaboradoras de la cocina. Ella dijo que era su primera Navidad lejos de su familia. Emocionada y con lágrimas en los ojos, añadió: "Nunca me he sentido tan feliz como al ver a estas personas tan contentas disfrutando de una comida de Navidad". Y añadió: "Esta está siendo mi Navidad más feliz". Nuestra verdadera felicidad proviene del cumplimiento del papel que Dios nos asignó antes de la creación del ser humano: cuidar y salvar. Elena de White dice: "La búsqueda del bien de los demás es el camino por el que puede hallarse la verdadera felicidad". Y continúa: "La vida puede ser una bendición para nosotros únicamente en la medida en que cumplimos el propósito divino para el cual fuimos creados". Dios ha preferido hacer del hombre su mayordomo, confiándole bienes, no para que los vaya acumulando, sino para que los emplee haciendo el bien. Hace así del hombre su intermediario para distribuir sus bendiciones en la tierra. Abraham fue llamado para hacer una bendición donde quiera que estuviera, al igual que tú y yo. Para hacer una bendición, primero la bendición debe pasar por nosotros. Y cuando hemos sido bendecidos, ¿no es así? Esta bendición llega cuando entregamos nuestra vida para cumplir el propósito para el que fuimos creados: cuidar y salvar. Veamos este fragmento de la letra de la canción Deus quer, Dios quiere, de Yader Santos. Dios no tiene otras manos que las nuestras. Dios no tiene otros pies que los nuestros. Él nos pide que vivamos ese amor que predicamos. Por eso quiere nuestros pies, nuestras manos, nuestra voz, nuestra vida. Dios quiere que mostremos, hablemos de amor con la mano extendida. Dios quiere hoy usar nuestra vida y bendecir otras vidas, porque hay miles que nunca verán a Jesús, nos verán a ti y a mí. Hay muchas personas en orfanatos, hospitales, asilos, en las calles, esperando un abrazo,
un pedazo de pan, una sonrisa, un poco de atención, una cobija, algún recurso para comprar un medicamento, un par de zapatillas, un par de pantalones, una botella de agua. Recuerda que Dios siempre te da un poco más para que lo compartas con los demás. ¿Qué tal si asumes el papel de socio de Dios y marcas la diferencia en la vida de las personas que te rodean? Sé una bendición para los demás y vive en sociedad con Dios.